De otras. Ok, bienvenidos a todos y a todas que están viendo este video en forma diferida porque hay muy pocas, o sea, hay una sola persona, sí, tal cual. Este es el último día de mayo, así que vamos a arrancar con una nueva clase que corresponde al desarrollo del cronograma, que va de la mano con lo que en alguna vez vimos en planificación de proyecto, y que hay que echar un vistazo entonces a ese capítulo para poder meterse en este desarrollo del cronograma. Aquí aparece una introducción, procesos de gestión del tiempo. Son 6 los cuerpos que hay que revisar para la gestión del cronograma, de los cuales 5 están en la línea de la planificación, por eso es que hay que echarle un vistazo al capítulo de planificación. Y uno apunta a lo que es el control de las actividades que yo planifiqué. Esa es más o menos la intención del desarrollo. Bueno, este cuadrito yo siempre se los he dicho, es bien útil para responder preguntas de test, en donde se indica cuál es la salida, cuál es la entrada, cuáles son los componentes de cada proceso. Aquí uno los puede revisar y puede responder con bastante certeza esas preguntas. Lo que está en la parte superior, podemos ver aquí una planificación de la descarga de un buque. O sea, todo esto se planifica, que forma parte de este proceso también, y se establecen líneas de tiempo esperadas, lo que se conoce como la línea base del tiempo, es lo que uno espera que ocurra esto. Entonces, por ejemplo, este buque se espera que se planifique, o sea, se planifica para descargarlo en 4 días, pero lo real que ocurrió de este buque fue en 6 días, y por situaciones de distinta índole. Y la idea es trabajar siempre con holguras, de tal manera que podamos enfrentar bien esas desviaciones de tiempo dentro de lo planificado. Tomás, ¿estás viendo esto, no? El buquecito que está arriba, ¿no? Sí, sí, sí se ve. Ah, ya. Ok. Bueno, el objetivo que persigue esta clase es alcanzar el cumplimiento, o más que la clase en realidad, lo que persigue este capítulo de cronograma, es dar cumplimiento oportuno del proyecto mediante la aplicación de un conjunto de procesos, los procesos que vimos anteriormente, que eran 6 procesos. Entrega una especie de roadmap, que vendría siendo una especie de camino a seguir, y que en él se indique exactamente el cómo y cuándo se va a entregar el proyecto, los productos definidos por el equipo del proyecto, que se indicó también en el alcance. La línea base, había explicado anteriormente, la línea base del cronograma es una versión determinada del cronograma del proyecto. Esto ocurre al principio del proyecto. Ustedes ahora están justamente en ese proceso de planificación, están con actas de constitución prácticamente todos aprobadas, un par de equipos, en donde ahí ustedes van a definir con esa acta de constitución una línea de cronograma que ustedes la van a probar, cuándo va a empezar, cuándo va a finalizar, y a eso se le conoce como línea base del cronograma. Es una versión, la versión con la que se parte. Y se va a desarrollar a partir de un análisis de red del cronograma, del modelo del cronograma. La palabra cronograma está en todas partes, pero lo que se entiende es que a partir de un método de análisis van a poder establecer el cronograma. Y eso lo hacemos hoy. ¿Cómo sabemos que la línea base? Bueno, porque es con la que se parte. En forma optimista, uno dice, oye, esto lo vamos a terminar de aquí al 6 de agosto del año 2021. Pensando en este proyecto, y vi varios que tenían como deadline el 6 de agosto. Bueno, esa sería su fecha de término. Y que en cierta medida es bastante razonable porque el semestre termina el 13 de agosto, así que al lugar. Cuando uno comienza a hacer el análisis desde el punto de vista de la gestión del cronograma, no es necesario tener tanto detalle de qué personas exactamente van a hacer esas actividades, pero sí interesa el tiempo en el que van a desarrollar esas actividades, y por supuesto con el cronograma va de la mano también con definir qué perfil, y eso sí, qué perfil necesitan para desarrollar dicha tarea. Si una tarea es hacer mediciones de ruido, bueno, seguramente vamos a necesitar dentro del equipo un higienista que se maneje con las mediciones de ruido, y ese sería
recurso necesario para hacer esa actividad. Entonces ahora no solamente nos vamos a contentar con definir la actividad, sino que también vamos a echar un vistazo a qué personaje necesito, qué persona con qué competencia debe tener para poder desarrollar esa actividad en particular. Luego viene la planificación. Este es uno de los procesos, planificar la gestión del cronograma. Aquí está entonces las entradas, la salida. La salida es un plan de gestión del cronograma. El entregable de esta semana corresponde a un cronograma que va de la mano con el EDT, la estructura de glosa del trabajo que la vimos en planificación. Entonces, para esta semana voy a subir ahí un Word, creo yo, explicando en 2-3 líneas lo que hay que hacer, pero básicamente sería tomar lo que hicimos en la clase de planificación, la estructura de glosa del trabajo, más el cronograma que está asociado a ese conjunto de actividades. O sea, son las actividades puestas en el tiempo. O sea, si ustedes hacen bien el EDT, a partir del EDT, esas mismas actividades que están como paquetes de trabajo en el EDT, ahora las ponen en el tiempo y les va a dar el cronograma. Eso es. Si pueden avanzar hacia carta Gantt, mataría, pero lo que se exige básico solamente es el cronograma. Por ahí se suele confundir cronograma con organigrama, son cosas distintas. El organigrama establece la forma en que se organizan las personas para poder desarrollar un proyecto, un producto, y son distintos, o sea, no forman parte de las técnicas, ahí son técnicas distintas. Los organigramas y los descriptores de cargo no son técnicas de estimación de recursos actividades, eso hay que dejarlo súper claro. Respecto a las actividades, se definen actividades que vendría siendo el otro proceso. Fíjense, ahí te aparece las entradas, línea base, el alcance, factores ambientales y la salida, lista de actividades. Esto es con lo que finaliza. Una vez que yo termino de definir las actividades, fíjense que las tomo desde la EDT. Por eso es tan importante ahora echarle un vistazo a ese otro capítulo, porque primero, antes de avanzar con el cronograma, debo tener hecho el EDT, que son los paquetes de trabajo o paquetes de actividades que están desarrolladas. Con ese EDT hago la definición de las actividades con mucha mayor claridad. Y las salidas son un listado de actividades con sus respectivos atributos y los hitos asociados a esas actividades. Importante que cuando uno comienza a hacer este listado de actividades, también es bueno tener el asesoramiento de alguien que se maneje en el tema. Si estamos viendo, por ejemplo, una medición, hasta pensemos en mediciones ahora de estrés térmico, sería bueno saber que alguien que conozca de estrés térmico nos ayude a describir qué actividades son las necesarias para hacer ese análisis de estrés térmico. Seguramente vamos a tener que definir un lugar donde hacer la medición, en qué lugar. Bueno, ese conjunto de actividades es conveniente entonces ahí asesorarse con alguien que tenga área, que sea parte de la competencia, de su competencia, el hacer ese tipo de mediciones. A este tipo de asesoramiento también se le conoce como juicio experto. Sí, juicio experto es un asesoramiento de alguien de la competencia para poder enfrentar bien el desafío de definir las actividades, porque a lo mejor por la poca experiencia, la falta de experiencia, se me van un par de actividades porque no tengo experiencia. Entonces, mejor me asesoro y me aseguro de que estén todas las actividades puestas en escena. Bueno, ahí era un poco esa definición de juicio experto también incluye el asesoramiento de gente especializada. Identificar y documentar el trabajo forma parte de lo que aparece en definición de las actividades. Hay que identificar los paquetes de trabajo, que son el conjunto de actividades, se le llama paquetes de trabajo. Entonces, eso se conoce como el EDT, estructura de desglose del trabajo. Aquí las actividades del cronograma podrán ser definidas con distinto nivel de detalle, por ejemplo, a lo largo de la vida del proyecto. Se podría, por ejemplo, a nivel de planificación estratégica, uno ir definiéndolo en función de hito. A nivel de hito, podría ser a nivel de la planificación estratégica, uno podría definir hito. Es tan grande que mejor pone el hito
y después si yo hago un zoom en ese detalle, seguramente puedo llegar a un paquete de actividades. Paquetes de trabajo también durante la planificación y actividad cuando se dispone de suficiente información para ello. O sea, voy a poder desagregarlo en la medida que yo tenga información necesaria para poder desagregar ese conjunto de actividades. Recuerden que cuando uno empieza un proyecto, y ustedes lo han estado viviendo, creo, los que han estado trabajando, que al principio hay una incertidumbre importante y son muy vagas las actividades, y por eso algunas quedan incluso a nivel de hito, pero después cuando ya empiezo a avanzar, me empiezo a involucrar, me empiezo a ponerme en contacto con las partes interesadas, empiezo a visualizar con mayor claridad las actividades. Entonces, a eso se refiere. Cuando uno tenga más información, va a poder hacer un desglose más acabado de las actividades, lo que va a constituir la estructura de desglose del trabajo. La idea entonces es que ojalá ese conjunto de actividades lo tengamos lo más antes posible. Por eso es que ahí decía yo, no sería mala idea asesorarse con alguien que conozca del tema o conseguirse un proyecto similar para ir viendo qué actividades son las que se utilizan habitualmente y adelantarse en vez de estar haciéndolas en la medida que uno avanza. Eso es lo hay que tratar de evitar. Cada una de las actividades programadas se deben, importante, estimar tiempos, programar, ejecutar, monitorear. Esto ya forma parte de la parte del proceso de monitoreo y control. Eso sería la otra parte. Definir las actividades. Esto incluye, bueno, un listado de actividades, una tabulación de las actividades que se deben incluir en el programa del proyecto y contiene el nombre de la actividad, el identificador, identificador de la actividad o número. Es un código parecido al código que teníamos en el proyecto, en la acta constitución, y una breve descripción de la actividad. Eso es lo que se conoce como ir describiendo el listado de actividad. Se establece también qué tipo de información se requiere. La actividad, por ejemplo, si es predecesora o sucesora, relaciones de tipo lógica, si tiene adelantos o retrasos, qué necesita para poder desarrollarse, si hay un equipo involucrado. Todo eso forma parte de los atributos de las actividades. Si hay fechas de límite, si hay plazos, qué supuestos son los que se relacionan con la actividad, todo eso involucra los atributos de la actividad, que los vamos a ver en detalle un poquito más adelante, yo creo que gran parte de estos atributos. El hito, decía anteriormente, importante entenderlo y que algunos en acta constitución no lo entendieron muy bien, por eso lo estoy reforzando nuevamente el concepto. Es un evento significativo que normalmente no tiene duración. Entonces, cuando ahí veían el acta constitución eh, que habían puesto hito, pero en realidad era una actividad porque para poder desarrollarla necesitaban como 2 o 3 semanas, eso ya no puede ser un hito. Un hito es un evento significativo y que prácticamente no tiene solución, perdón, duración. A menudo se requieren varias actividades y mucho trabajo para completar un hito. Un hito podría ser la primera piedra, poner la primera piedra en una construcción, pero eso involucra un montón de aprobaciones previas, trabajos de estudios, en fin. Entonces, el hito es una situación puntual que de alguna manera se celebra en el proyecto y por eso es un hito. Es útil para programar objetivos y hacer seguimiento en los avances. Entonces voy avanzando por hito. Entonces, ¿cómo vamos con el hito número 3? En vez de estar diciendo del conjunto de actividades asociadas al paquete de trabajo, es mejor ir viendo el avance por hitos. En nuestro trabajo, desarrollo académico, uno podría hablar de los hitos importantes dentro del desarrollo de la vida del estudiante, que sería la matrícula, el cursar toda la malla, ese vendría siendo otro hito importante cuando usted egresa, ese es un hito. Y cuando se titula es otro hito. Entonces, si se dan cuenta, el titular se involucró a hacer un trabajo de título, pero el minuto exacto en donde usted se titula, eso es algo que prácticamente no tiene duración, porque una vez que se titula, termina su examen, fin, ya está titulado. ¿Vale? Eso son ejemplos de hitos, que por supuesto no forman parte de un desarrollo operacional, pero llevándolos al concepto del hito es lo que quería explicar. Ahí hay algunos ejemplos que los invito a revisar. Obtención de firmas, por ejemplo,
y terminación de productos también se considera. Acá tenemos la definición de actividades. ¿Por qué es importante una buena definición de actividades? ¿Por qué es importante definir esas actividades? Vamos a encontrar respuestas respecto a eso, pero aquí nuevamente revisar lo que está asociado al 6.2, que es definir las actividades. La salida, lo mismo que veíamos anteriormente, el listado de actividades, atributos y la lista de hitos asociados. ¿Por qué es importante entonces una buena definición de actividades? Bueno, porque eh, eso nos ayuda a tener una clara comprensión del alcance del proyecto y, por supuesto, de cómo ese proyecto fui capaz de dividirlo en varias partes. O sea, la forma más sencilla de comprender un proyecto es dividirlo en partes, en paquetes de trabajo. Y de esa manera, en la medida que yo vaya completando esos paquetitos de trabajo, voy a poder finalmente obtener el proyecto completo. Por lo general, la asignación de las duraciones, eh, como el establecimiento de su secuencia, va a ser también más clara, en la medida que yo tenga más claras las actividades. Aquí también algunas cosas de aclaración respecto al acta en constitución que estuve revisando. Las restricciones no se entienden todavía. Son factores que limitan las operaciones del equipo de la dirección del proyecto, como los hitos del programa con fechas de conclusión impuestas por la dirección o por contrato. Esa es una restricción. La restricción es algo externo en que yo no tengo la posibilidad de manejarlo y está fuera de mis manos poder desarrollarlo o poder hacer algo respecto a eso. Por eso me restringe avanzar con el proyecto. Está fuera de mi alcance. Esa es una forma de visualizarlo. Y la otra que tampoco está muy bien entendido, los supuestos. Supuestos aquí son factores que se consideran verdaderos para poder planificar el cronograma del proyecto. Por ejemplo, horas de trabajo a la semana, momentos del año en que se realizan los trabajos de construcción, entre otros. Entonces, para poder hacer una estimación del tiempo, de cuánto me voy a tardar en hacer, por ejemplo, mediciones, tengo que tener un estimativo y para eso tengo que hacer un supuesto. Yo estimo que esta medición no debiera durar más de 4 horas, no debiera durar más de 6 horas, de 4 horas, 3. Bueno, ahí ustedes tienen que definir en función de lo que diga también el aspecto técnico, la normativa, con relación a que sea una medición válida. ¿Sí? Aquí aparece finalmente la secuenciación. Entonces partimos primero definiendo las actividades. Supongamos que sean estas. Estas son las actividades que estaban definidas por acá. Pero ahora necesito saber cuál es la secuencia lógica que hay entre una y la otra. Una secuencia lógica está asociada, por ejemplo, conseguirse el equipo, hacer la medición, hacer el análisis de los resultados y hacer el informe. Eso podría ser la secuencia lógica de definir un conjunto de actividades. Entonces, a eso se está refiriendo la secuenciación o secuenciar las actividades. Implica que las actividades tengan una entrada y luego inmediatamente vengan a la otra. Para eso existen dos métodos conocidos, el método de diagramación por procedencia, y falta otro que aquí no está, pero más adelante lo vamos a ver, así que habría que incluirlo también. La salida son los diagramas de red del cronograma del proyecto. Está el PDM porque es el que más se utiliza. El otro que vamos a ver es más bien didáctico, de orden pedagógico, pero en realidad se utiliza poquito. Seguimos entonces con la secuencia. Los atributos de la actividad son parte de su definición y por ello son importantes. Por ejemplo, si la actividad es pintar una superficie, supongamos que esa sea la actividad, entre los atributos debiese estar saber qué tipo de pintura se va a utilizar, sobre qué superficie se va a utilizar, porque con eso vamos a poder determinar qué tipo de maquinaria o de materiales vamos a necesitar para poder hacer esa aplicación. Y por supuesto, qué tipo de persona vamos a necesitar, porque no es lo mismo hacer una pintura con ciertas características que una pintura más sofisticada, que existen, por supuesto. Entonces, es súper importante hacer la definición de los atributos. Nótese entonces que los atributos indican el nivel de calidad o de aceptación también de los trabajos.
sea, dentro de los atributos podría estar una pintura que sea galvanizada o una pintura que sea impermeable, y luego cuando yo recibo el producto pintado, verifico que sea permeable o impermeable, y si no cumple, significa que ese vendría siendo, por ejemplo, un criterio de no aceptación de ese producto. Porque si yo pedí una pintura impermeable y a todas luces no es impermeable, inmediatamente no lo acepto. Y ese es uno de los criterios de aceptación. Por eso son tan importantes los atributos, porque nos ayudan a definir los criterios de aceptación de los productos. Profe, Sí, eh, ¿los atributos de la actividad tienen que estar presentes en el cronograma? no, no, porque en el cronograma uno pone la actividad, pero cuando uno define la actividad, que era la parte anterior, ahí uno define todo lo que estamos conversando ahora. Ah, ya, ya. Claro, no, en el cronograma no se ve, no tenemos por dónde ver eso que estamos conversando ahora. Pero uno puede tener en una cartilla la definición de la actividad, y ahí aparece el recurso utilizado, cuánto va a costar, cuáles son los niveles de atributos y cuáles van a ser los criterios de aceptación. Que si uno define bien los atributos, los criterios de aceptación llegan por añadidura, llegan súper fáciles. Porque si yo definí que la pintura, como decía anteriormente, sea impermeable, basta con que no sea impermeable y ya inmediatamente descarto la aceptación del producto. Eso es. Aquí vienen los diagramas. ¿Ves? Aquí está el que le decía yo. Fíjese, ahí aparece el ADM, Arrow Diagram Method, y el Precedence Diagramming Method. Estos dos son los métodos que habitualmente se ven en gestión de proyectos, pero como le digo, el que más se está utilizando a nivel profesional es el PDM. El ADM, que es este, se utiliza más bien para aspectos académicos, para explicar cómo se relacionan las actividades. Tiene sus detalles, por eso es que no se considera como el más utilizado. Seguramente ustedes lo están viendo, lo van a ver en planificación estratégica, deberían ver esto ustedes. Claro, ahí deberían ver eso. Seguramente lo van a ver o ya lo vieron. ¿Sí? ¿Lo vieron o no? ¿Les suena el método del ADM o el PDM? El del ADM a mí me suena. Claro, ¿eh? Sí, sí, seguramente ya lo vieron ustedes. Porque justamente se ve a nivel académico, pero se ocupa poco en gestión de proyectos. La verdad, de hecho, los software están, no en esta línea, están para el otro lado, para los PDM. Pero se lo quería mostrar acá para que lo puedan reconocer visualmente cuál es el ADM. Este vendría siendo el ADM. El PDM, el Precedence Diagramming Method, también se conoce como Activity on Node, o AON, que podría ser también otra denominación del PDM. O sea, alguien dice, yo conozco el AON, bueno, es lo mismo. La AON es lo mismo que el PDM, porque la actividad está puesta sobre el nodo. En cambio aquí la actividad está puesta en la flecha. Por eso se llama arrow diagramming, porque en la flecha está la actividad. En cambio, en el otro, la actividad está en el recuadro. ¿Sí? Esa es la diferencia. Aquí está el diagrama de red del cronograma utilizando casillas, los rectángulos, que vendría siendo eso, y son denominados nodos para representar las actividades. En las flechas no hay actividad, sino que la actividad está en los nodos. Por eso se llama actividad o método de diagrama eh, por precedencia. ¿Por qué por precedencia? Porque para hacer la actividad C tengo que tener hecha la A y la B, ¿sí? No puedo avanzar a la D si es que la C no está hecha, y la C si no hago la A ni la B, no puedo avanzar. Entonces, por eso son de precedencia. Igual es complicado, o sea, no complicado, sino que es importante revisar esto, porque eventualmente podría ocurrir que yo me empiece a tardar con la B, y aunque tenga el A hecho, no puedo avanzar porque aquí el ensamble se hace A y B. Tengo que tener A y B para poder hacer el producto C o la actividad C, que vendría siendo, por ejemplo, pensemos armar un informe. Podría alguien hacerse cargo del marco teórico, que podría ser B, y el A son los resultados del trabajo. Entonces, por más que yo tenga los resultados, igual necesito el marco teórico. Entonces, no puedo avanzar. Desde el punto de vista de la higiene, podría ser también
que tenga el equipamiento y acá que necesite la persona que va a tomar las actividades que van a desarrollar de medición. Con las dos juntas, equipamiento y personal asociado, voy a poder hacer la medición. Entonces, son actividades predecesoras. A eso se refiere. Aquí tenemos la relación de dependencia. Aquí hay tres tipos de relaciones de dependencia. Está la dependencia obligatoria o también conocida como obligada, en donde dice son aquellas inherentes a la naturaleza del trabajo. A menudo se trata de limitaciones físicas. Entonces, las relaciones de dependencia obligada son también conocidas como lógica dura. ¿Por qué son lógica dura? Porque no se pueden hacer de otra manera, ¿vale? Es decir, por ejemplo, aquí tengo arriba instrumentos de medición, ¿vale? Entonces, no puedo medir, estos son flujómetros, ¿sí? Claro, sí, son flujómetros. No puedo hacer mediciones de flujómetros si no tengo estos equipos para medir flujómetros. A lo más puedo hacer una estimación con diámetro, en fin, lo puedo hacer, pero es una estimación, no es tan dura como hacer una medición con instrumentos. Entonces, estoy limitado en hacer las mediciones si no tengo los equipamientos. Esa es la relación dura o lógica. Vale decir, no puedo hacer la actividad que sigue, que sería la 6, 7, 8, si no hago, si no hago esta etapa. O sea, debo primero conseguirme los instrumentos para luego hacer la medición. No puedo concebir hacer una medición sin instrumento. Eso es. Esa es la lógica dura. Luego vienen las relaciones de dependencia discrecional. Estas son de dependencia discrecional, son del equipo. ¿Vale? Ustedes mismos se ponen fecha. Por ejemplo, son fechas a lo mejor mentirosas. Entre ustedes dicen, nos vamos, porque estos son para gestionar proyectos. Entonces dicen, vamos a hacer el EDT de aquí a 2 semanas más. Y sucede que como se dieron ustedes una holgura de una semana, eso significa se dieron con una semana de anticipación, o sea, podrían, la entrega del EDT, supongamos que son 3 semanas, ¿sí? Ese es el plazo, 3. Y ustedes como equipo se propusieron terminar el EDT 2 semanas, en 2 semanas, de tal manera de tener una holgura de una semana para poder revisar errores, poder compartirlo, en fin. Entonces, esa es una discreción, es una dependencia discrecional porque depende de ustedes desactivarla, porque no están obligados a hacer la entrega de esa EDT en 2 semanas. Fue un plazo impuesto por ustedes mismos para poder crear holguras y poder obtener mejores productos internos de su desarrollo. Aquí dice, son aquellas que son definidas por el equipo de la dirección del proyecto, son discrecionales, significa que los tiempos se los asignan ustedes mismos. Y por supuesto que se hace esto en función siempre de tener holguras. Las holguras uno se las da en función de los plazos. Igual cuando usted prepara un proyecto o prepara alguna actividad o prepara algo en particular, uno espera siempre darse una holgura. Holgura significa terminarlo antes. El terminar antes tiene la virtud que usted puede revisar errores, puede interactuar con la contraparte y decirle, mire, tengo aquí una versión beta, ¿qué le parece? Ah, no, aquí dijimos que esto iba a ser de otra manera. Ah, ya, ok, lo arreglamos. Tengo tiempo para poder finalmente llegar al producto o al entregable con mejores condiciones y justamente cumplir con estos atributos que estamos señalando anteriormente. Y la última es las relaciones de dependencia externa. Estas son aquellas que implican una relación entre la actividad del proyecto y actividades que no pertenecen al proyecto. Por ejemplo, podría ser un estudio de lesiones musculoesqueléticas en centros de esquí. ¿Sí? Perfectamente se puede hacer un estudio de lesiones musculoesqueléticas en centros de esquí, pero fíjese que está supeditado a que se haga en invierno. No sé si me va siguiendo, porque si es un centro de esquí es para evaluar a esquiadores que trabajan, por ejemplo, haciendo clases de esquí y podemos ver qué ocurre con sus lesiones musculoesqueléticas, pero lo tengo que hacer en invierno. O sea, si quiero hacerlo en verano estoy frito porque no hay nieve, porque esto es para centros de esquí. Entonces, esto es una relación de dependencia externa que está en función. Tengo que seguir la música que ponen otros. Yo no pongo la música. Ahí tengo que alinearme con situaciones externas. Otro ejemplo podría ser también el tema de las radiaciones ionizantes, o perdón, no ionizantes, las radiaciones UV,
es al revés, pues las tengo que medir en verano. En invierno son menos importantes o son menos invasivas que en verano. Aquí están entonces resumidas las 4 tipos de dependencia. Estas son fundamentales para poder utilizar el software MS Project, en donde uno puede desarrollar cartas de Gantt de forma bastante rápida, ágil, pero necesita tener súper claro qué tipo de dependencias son. MS Project va a hacer esa pregunta, ¿qué tipo de dependencias son? Fin a inicio, inicio a inicio, final a final, inicio a final. En general, la que más se utiliza es el FI, fin a inicio, pero eso no implica que siempre va a ser fin a inicio. Aquí tenemos los ejemplos de cada una de ellas. Por ejemplo, fin a inicio, la actividad B no puede iniciar hasta que termine la A. Ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo del FI. Sería, una vez terminada la actividad de validar el cuestionario, se puede iniciar la actividad de aplicar el cuestionario. No lo puedo aplicar antes si es que no lo tengo validado. Se lo podría hacer, pero seguramente me arriesgo, de alto riesgo, porque si no lo valido no va a ser válido ninguno de los resultados obtenidos en la aplicación de esos cuestionarios. Entonces no es buena idea saltárselo. El FI, que en este caso estaría dado con FI más 4, eso significa que se reconoce como retraso. FI menos 4 es adelanto. FI menos 4 sería como, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, una dependencia, la que estamos viendo aquí, dependencia discrecional. Yo puedo poner esa dependencia como equipo, es decir, la vamos a tener esta actividad 4 días antes de, para ver errores, lo que estaba indicando anteriormente. Eso es retrasos y adelantos. El doble I, es el que está acá, doble I, la actividad B no puede iniciar hasta que se inicie la A. Entonces, ejemplos, por ejemplo, se puede empezar acá a un extremo de la zanja de 1 kilómetro, por ejemplo, para recién empezar a instalar la fibra óptica que irá en ella. Ese podría ser un ejemplo de empezar a empezar. Aquí está empezar, acabar, empezar a instalar. Por eso son inicio, inicio. El final, final, se debe terminar, por ejemplo, con las inspecciones y observaciones para terminar el informe de peritaje. Entonces son terminar, terminar. Por eso es fin a fin. El último, que vendría siendo inicio a final, actividad B, que vendría siendo esa, no puede terminar hasta que comience la A. Este tipo de dependencia en realidad no es muy utilizado, pero es una de las alternativas que entrega también el software para poder avanzar. Aquí tenemos la estimación de los recursos de las actividades. ¿Qué tipo de recursos necesito? Bueno, aquí tenemos varias situaciones, por ejemplo, personas, equipos, material, lo que les decía anteriormente, tengo la actividad y a partir de esa actividad puedo definir qué tipo de profesional necesito, qué equipamiento necesito, si pensamos las mediciones. Por supuesto que podemos decir, necesitamos equipos de ruido, necesitamos equipos de test térmico, necesitamos un higienista, necesitamos un conductor que nos lleve al lugar donde vamos a hacer las mediciones. Bueno, todo eso lo puedo tener súper claro cuando hago la estimación de los recursos, mirando las actividades. El camino recorrido es EDT, luego avanzo con cronograma, y cada cronograma voy a tener claro cuáles van a ser las actividades, y a partir de esas actividades estimo los recursos. Eh, con relación a la pregunta, claro, esta estimación de los recursos no va a aparecer en el cronograma, no va a aparecer en el cronograma, pero sí podría aparecer en la Gantt, porque ahí aparecen las precedencias, el presupuesto, eso sí podría ser considerado en la Gantt. Aquí aparece una estructura de glose del recurso, esa es otro, eh, es distinto al WS, que es la estructura de glose del trabajo. Esta es la estructura de glosa de recursos. Y ahí son personas las que están involucradas en esa estructura de glose de recursos, que también va a ser una salida que no la vamos a considerar en esta clase como entregable porque ya sería mucho, solamente vamos a considerar el EDT más el cronograma. No vamos a agregar el RBS lo dejamos ya para la próxima sesión, para el siguiente trabajo. Aquí aparece en estimación de las actividades. Fíjense que hay varias herramientas y técnicas
Aquí está el juicio experto, estimación por analogía, estimación paramétrica, estimación por tres valores, técnicas de grupo de decisión y análisis de reserva. Esas son más o menos las técnicas y herramientas. Por temas de tiempo, no creo que las veamos todas. Yo creo que el análisis de reserva ya lo podemos ver para la próxima sesión. Pero el juicio experto es el más sencillo, que está asociado al asesoramiento siempre de externos que me ayuden a hacer la estimación de la duración. Entonces, en vez de yo estar olfateando cuánto más o menos me voy a tardar, mejor le pregunto a alguien que se dedique a lo que voy a desarrollar. Por ejemplo, medición. El higienista, así, con senior, te va a decir, sin mucho pensarlo, cuánto es lo que tarda en hacer cierta cantidad de medición. Así, muy rápido. Y va a ser bastante cercano a lo que les va a pasar en la realidad. La otra es la estimación análoga. Análoga significa conseguirse proyectos análogos y a partir de ahí empezar a extraer los tiempos en que ellos se tardaron en hacer cierto proyecto o ciertas actividades. Y de esa manera puedo estimar también la duración. Es una buena práctica, conseguirse proyectos similares. ¿Para qué? Para poder estimar la duración de las actividades. O sea, miro cuánto se demoraron ellos y ya a partir de ello hago mi propia estimación. La estimación paramétrica, eh, ahí la vamos a ver un poquito más adelante, la de tres valores también, así que me la salto. Aquí está el juicio experto que ya lo comenté, la analogía también la comenté. La estimación paramétrica, esta es la que me faltó, es una técnica que se utiliza en relación a la estadística, ¿sí? Entre los datos históricos del proyecto anteriores y otras variables para hacer una estimación. Por ejemplo, no sé, si se requieren 3 horas para realizar una medición de ruido, ¿cuánto va a tomar hacer 10 mediciones? Sencillo darse cuenta que sería 3 por 10, pues serían 30 horas. Ese es paramétrico. Voy haciendo multiplicaciones en función de métricas. Las métricas es 3 horas por medición y si tengo que hacer 10 mediciones, 3 por 10, 30 horas. Aquí estamos asumiendo, por supuesto, el supuesto básico es que todo se demora la misma cantidad de tiempo, que no hay un trabajador más lento, más rápido, que todos tienen las mismas capacidades o que la va a hacer el mismo profesional. Por eso es que puedo decir que se va a tardar exactamente lo mismo. Hay supuestos que están ahí, pero recuerde que esto es siempre una estimación. No es que se vaya a cumplir a rajatabla el tiempo que yo estoy estimando. Luego viene estimación por tres valores. Ese lo vamos a ver más adelante, pero me lo salto mejor. Y el de toma de decisiones, un grupo estructurado de personas que están cercanos al proyecto, por supuesto, estiman la duración de las actividades, lo que permite obtener una información, por supuesto, adicional y conseguir estimaciones más precisas. O sea, se reúne un grupo de personas y entre todas dicen, oye, yo creo que son 15, no, yo creo que 16, no, yo creo que 20. Bueno, entre ellos se ponen de acuerdo, llegan a un consenso y finalmente dicen, son 17 por esto y esto y esto. O sea, documentan esa decisión, pues se supone que hay un trade-off, un tira y afloja entre ellos, que se van convenciendo o no convenciendo hasta que llegan a un consenso y llegan a un valor también estimativo. Aquí está el método de los tres valores. En lugar de proporcionar estimados, es bien útil esto, sobre todo para cuando usted ingrese al área de freelance, trabajar en forma independiente, le sirve bastante, sobre todo si está partiendo recién, junior, que significa que estamos partiendo recién a trabajar en esta línea, y me piden hacer, por ejemplo, un presupuesto, y de partida para hacer un presupuesto necesito saber cuánto tiempo me voy a tardar. Esto es útil cuando yo no tengo claro el cuánto me voy a tardar, pero si por el contrario le dicen, ¿sabe qué? Esto no lo necesitamos para el 30 de junio, esto no les sirve porque ya le están soplando cuál es el plazo. O sea, esto es cuando no hay plazo. Es cuando le dicen, oye, ¿cuánto me cobraría por esto y cuánto tiempo usted se tarda en hacerlo? Oh, esa es la gran pregunta. ¿Cuánto usted se tarda en hacerlo? Entonces, para eso es útil la estimación de los tres valores. ¿En cuánto tiempo usted puede hacer este proyecto? En este caso, esta actividad. Y ahí, porque uno lo tiene que hacer actividad por actividad. Entonces, uno puede empezar a decir, bueno, ¿cuánto es lo que optimistamente me puedo demorar? Entonces digo, yo creo que en 2 semanas lo puedo hacer. ¿Qué es lo más probable que lo haga? A lo mejor que lo haga en 3.
que es lo pesimista, que lo hagan 7. Que me relaje y finalmente se me vaya las manos. Y esos vendrían siendo sus valores. El valor estimado optimista, que va a ser el menor tiempo, el más probable, un poquito más arriba del tiempo optimista, y el pesimista, derechamente, con el que más se tarda. Con esos tres tiempos, ingresa una ecuación y obtiene el valor de la estimación por tres valores. Hay otros modelos también que son necesarios para simulaciones, por ejemplo, del PERT y el Monte Carlo. O sea, para ocupar el Monte Carlo, que es una simulación, uno utiliza o necesita tres valores. Y estos mismos tres valores que acabamos de comentar son los que se utilizan para la simulación de Monte Carlo, que sería bueno ya que lo comenzaran a descargar porque lo vamos a tener que usar. Y se llama Crystal Ball. Crystal Ball. Igual que bola de cristal, Crystal Ball. Ese es el software que hay que descargar, ojalá ya para la próxima sesión o la subsiguiente, para poder ocupar el software de Monte Carlo para hacer estas estimaciones. Se requieren tres valores. Este Crystal Ball corre en Mac, como que también en los computadores de los que no son Mac, de la Microsoft. Así que útil para los dos. Aquí tenemos entonces lo que les comentaba respecto a la ecuación. Esta es la ecuación que vendría siendo el tiempo estimado, tiempo optimista, 4 veces el tiempo más probable y el pesimista. La desviación, que es pesimista menos optimista partido por 6, y la varianza, que vendría siendo la desviación estándar al cuadrado. Eso vendría siendo el desarrollo. Esta ecuación, si se utiliza bien, voy a poder hacer la estimación de los tiempos estimados. Entonces, fíjense acá, lo que estoy haciendo es que el optimista le estoy asignando un valor, el más probable un poquito más, y el pesimista derechamente bastante más. Con esto puedo estimar la desviación. Recuerda que la desviación corresponde al valor más menos cuánto me voy a tardar. Entonces, si por ejemplo tengo un tiempo estimado de 10 días, y la desviación es de un día, significa que me puedo tardar 11 días como que me puedo tardar 9 días, porque es más menos un día, más menos un día es la desviación. ¿Y cómo calculo la desviación? El pesimista menos la optimista, o sea, con el que me demoré más y con el que me demoro menos. Dividido por 6, ¿por qué por 6? Porque fíjense que aquí tengo un tiempo, cuenta como 1, 4 veces, porque es más probable, por eso tiene 4. Y este cuenta como 1, o sea, 1 más 4 llevo 5, más 1, 6, por eso divido por 6, ¿sí? Porque estoy considerando que tengo 4 tiempos igual T sub m. Entonces, 4 veces Tm equivalente a tener 4 veces Tm. Entonces, dividido por 6. Por eso es dividido por 6. Aquí tenemos esto, pero en términos ya de ecuación con una gráfica de Gauss. Y esto, de alguna manera, resume lo que es el 6 sigma. Si se dan cuenta, aquí tiene 3 más 3, 6 sigma. Uno puede hacerlo con cierto nivel de confianza. El primer nivel de confianza está dado con 68%, que es muy bajo, pero ahí la desviación es más o menos una desviación. Con 95, más o menos 2 desviaciones, y con 99, más o menos 3 desviaciones. Ahí está el valor. Existe un 68% de probabilidades de que esté comprendida la media entre más o menos una desviación. 95% de probabilidad si esto está comprendido entre una media más o menos 2 desviaciones, y el 99% si está comprendida la media entre más o menos 3 desviaciones. Y eso es el 99% de probabilidad. Eso es útil entenderlo porque vamos a hacer un ejercicio más ratito, creo que alcanzamos, sí alcanzamos, para poder entender esto cómo se aplica. Aquí ya estamos con los aspectos más de desarrollo del cronograma. Consiste en determinar las fechas de inicio y fin que están planificadas en las actividades del proyecto. Para eso es necesario echar un vistazo a estas entradas que están acá, y finalmente, utilizando estas técnicas y herramientas, llego finalmente a la creación del cronograma, que es lo que vamos a tener al fin de esta clase, que sería ya para como entregable para la próxima sesión. Actualización de la documentación, eso no lo vamos a incluir nosotros, pero también lo incluye.
Si en alguna oportunidad el jefe de proyecto o director de proyecto tuviese interacción con un jefe o director de recursos humanos, ahí lo importante que tiene que entender el director de proyecto que lo que debe conversar con el director de recursos humanos es en función de la disponibilidad, la formación que tienen los recursos en esa empresa o en ese proyecto en particular, cuáles son las políticas y procedimientos de contratación, que es lo que tiene que saber el director de proyecto. ¿A quién se lo pregunta? Al director de recursos humanos. Información también, por ejemplo, de los tipos de recursos empleados en trabajos similares al que está desarrollando, está liderando en este proyecto. Son temas que un director de proyecto debiese hablar con un director de recursos humanos para poder entenderse en esa línea. Finalmente ya estamos con lo que es la ruta crítica. Aquí aparece técnica de diagrama de red usada para predecir la duración del total del proyecto. La fecha más próxima y qué es lo que es la ruta crítica. La ruta crítica es la ruta más larga, fíjense, la ruta más larga a través del diagrama de red, pero es aquella en la que tiene la menor cantidad de holgura. Esa es la ruta crítica. Y por eso es importante saber la ruta crítica en un proyecto, porque si yo no cumplo esa ruta crítica, el proyecto se me va a ir de las manos, o sea, me voy a retrasar. Para eso entonces establezco sistemas de holgura para evitar que eso ocurra. Trabajo con holguras. Entonces a cada una le doy yo cierta holgura. Por ejemplo, aquí dice, holgura se define como la cantidad de tiempo que una actividad puede retrasarse sin retrasar una actividad importante a la fecha de inicio del proyecto, de fin del proyecto, perdón. A eso me refería, por ejemplo, en que su plazo, ¿cierto? Es la próxima semana, pero usted su plazo interno como equipo definen el viernes para hacer, por ejemplo, el cronograma, dando espacio a lo mejor para el sábado, tener la posibilidad de revisarlo y ya entregarlo el lunes, por decir algo. ¿Sí? Eso es la holgura. Holgura es cantidad de tiempo de una actividad que puede retrasarse sin retrasar lo que ya está definido con anticipación. ¿Se entiende? Espero que sí. Luego vamos con un ejemplo. Este es el que decía yo, diagrama de red, que no se está utilizando, pero que es bien útil para efectos académicos entenderlo, porque la verdad que es bien fácil de entender. Aquí están las actividades en la flecha, las actividades A, B, C, todas estas son actividades en las letras, ahí aparece la duración del tiempo, y aquí podemos ver que si empezamos a calcular cada uno de estos caminos hasta llegar al número 8, hay distintos caminos, por ejemplo, el camino A, D, H, J. Sería A, D, luego viene el H y luego el J. Yo sumo todos esos números y llego a 14 días. Lo mismo hago con todas las rutas y la ruta más larga da la BEHJ, que serían 16 días. Bueno, a esa ruta, que sería la ruta 2, se le conoce como la ruta crítica del proyecto, el proyecto X. Este mismo mecanismo, o lo mismo que está de este ejemplo de diagrama red, también se aplica al otro, pero con una forma más compleja de desarrollar, que no lo vemos en esta clase, sino que lo vemos ya en la próxima sesión. Hay técnicas para acortar el programa, claro, pues hay dos técnicas súper conocidas que ayudan a reducir los tiempos. Una es la crushing, que vendría siendo la compresión, y que es una técnica que permite eh, llegar a, aquí dice, a ciertas concesiones de costo y cronograma para determinar cómo obtener mayor compresión con el mínimo incremento de costo. En términos simples, ¿qué significa? Pay for work, o sea, yo pago por el trabajo adicional. Entonces, si tengo una cuadrilla, por ejemplo, de 4 trabajadores desarrollando una actividad y sé que con esa actividad que están desarrollando se demoran 10 días, bueno, entonces aumento al doble los trabajadores, ya no pongo 4, sino pongo 8, y eso espero entonces que ya no se demoren 10 días, sino que seguramente se demoren 5. Ese es el crashing, o sea, pagar por disminuir el tiempo aumentando el recurso humano que estoy desarrollándolo ahí. O hacerlo a través de horas extras. Podría a lo mejor trabajar con la misma cantidad de personas, pero con horas extras. Y eso hace que, ¿qué cosa hace? Que el proyecto salga más caro, sin duda. Entonces,
Eh, no digo que no se use, pero hay que hacer, por eso se dice de concesiones. Hay que concesiones de costo y cronograma, porque, claro, aplicar crashing significa pagar más, les va a salir más caro. Claro, si yo tengo previsto pintar un edificio y me tardo 2 meses, tengo previsto hacerlo en 2 meses, pero hay una normativa, no sé, algo externo que me exige tenerlo en un mes, es que ya el presupuesto que tenía para 2 meses no me va a servir, porque voy a requerir más gente para poder terminarlo antes. El otro es el de ejecución rápida, el fast tracking, que de alguna manera lo que busca es traslapar, o aquí hablan de paralelos o superpuestos, traslapar las actividades. O sea, mientras, por ejemplo, lo habitual es que, por ejemplo, si usted manda a hacer como proyecto mochilas, las mochilas uno espera que esté primero el diseño y luego se pone la fabricación. Aquí lo que podría hacer es traslapar. Mientras estoy haciendo el diseño ya estoy generando la primera, segunda producción. Lo que no es deseable porque aumenta el riesgo de rechazo. Por ejemplo, si a usted justo no le gusta eh, la forma en que está puesto los broches, significa cambiar las que lograron avanzar o derechamente se van a tener que reprocesar o se van a tener que eliminar. Es un riesgo tanto para el cliente como para el que está en la otra parte. Entonces, es de alto riesgo esta, pero son las dos opciones que hay para poder acortar el cronograma. Aquí tenemos ya otro ejemplo que está asociado a conceptos claves que es bueno que los conozcamos. Uno se conoce como el buffer, que es la holgura, que ya lo explicamos, el tiempo adicional para una tarea sin afectar el fin de la tarea, o sea, que no afecta el plazo. Luego está la ley de Murphy, que supongamos que hoy ocurre, ahí tengo una sola persona, algo ocurrió hoy día, no sé qué habrá pasado, pero si algo puede salir mal, va a salir mal, saldrá mal. Esa es la ley de Murphy. La otra que se conoce es la ley de Parkinson. La ley de Parkinson es aquella en que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo permitido. Eso explicado en palabras simples se puede explicar como el síndrome del estudiante, la habilidad que tiene el estudiante de retrasar las tareas. Ahora, se le llama así porque, claro, el estudiante es el que está con este concepto de tareas, pero eso se da a nivel de todo tipo de persona, profesional o no profesional. Todos tenemos la tendencia, a veces en forma natural, de retrasar ciertas tareas. Bueno, a esa tendencia se le conoce como el síndrome también del estudiante, el síndrome del estudiante. Por eso ahí dice, el trabajo se expande hasta llenar tiempo permitido. O sea, yo les digo ahora, saben que esta tarea ya no es para el lunes, sino que es para el próximo lunes, para el lunes subsiguiente, usted se relaja y se relaja hasta el punto que finalmente va a llegar el fin de semana subsiguiente y va a estar en la misma condición en la que estaba ahora. Eso se llama el trabajo se expande hasta llenar el tiempo permitido. O sea, como usted ya tiene holgura y consiguió ese tiempo adicional, se relaja y finalmente después lo que ocurre es que no usa ese tiempo adicional y llega a la misma condición en la que pidió ese plazo adicional. A eso se refiere la ley de Parkinson. En los últimos, finalmente, los estimados tradicionales, la gente suele añadir una holgura para cada tarea y se usa si es necesario. Eh, ¿Por qué es bueno trabajar con holguras? Porque si usted las usa, me refiero a que las holguras las usa en el buen sentido, efectivamente se tarda menos, eso va generando holguras en el proyecto y puede terminar un proyecto a tiempo o bien incluso en forma anticipada, lo que siempre va a ser bien visto en la medida que termine bien con los entregables respecto a la entrega del producto o servicio. Eh, Ahí aparecen dos tipos de holgura, pero que esas yo creo que quedan más para la lectura que el desarrollo en sí. Entonces, esto es más o menos lo que estaba previsto para hoy. Y hoy día vamos a ver ahora el ejercicio, que me interesa que también podamos revisarlo. El ejercicio que dijimos anteriormente. Voy a abrir una planilla de Excel. Ah, pero antes voy a pegar la información que necesito que corresponde a la de los 3 puntos. ¿Sí? Esa es la que necesitamos desarrollar. Esta información la voy a copiar, que sería eh, la desviación y la ecuación que está asociada a los 3 puntos. Ahí sí.
Ahora sí. Ahora ya podemos mostrar esto y con esto ya terminamos la sesión. Ok. Voy a poner acá. Sería esta. ¿Me puede decir si lo veo o no? ¿Estará ahí? Y sí se ve, profe. Ya, gracias. Ok, entonces vamos con el ejercicio. Aquí nos vamos a dar un tiempo optimista, Teo, tiempo optimista. Supongamos, no sé, un tiempo optimista, vamos a poner arriba en días, tiempo optimista en días. Podría ser 4 días. Un tiempo, eh, este vendría siendo el tiempo más probable, 11 días, por ejemplo. Y finalmente un tiempo que estaría asociado al tiempo pesimista, tiempo pesimista podría ser igual a el doble, 22, 22. Ahí está. Ese vendría siendo los datos, ¿vale? Estos datos, por supuesto que lo inventé, no es que sean siempre así, va a depender del proyecto, y en este ejemplo lo dimos así. ¿Qué tengo que hacer ahora? Calcular el tiempo estimado. Entonces, el tiempo estimado, perdón, tiempo estimado va a ser igual a, de acuerdo a esto sería el tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista. Y todo eso lo tengo que dividir por 6. Todo esto dividido por 6. Dividido por 6. Y ahí tendríamos entonces el tiempo estimado. ¿Lo estás viendo bien o es necesario aumentar el tamaño? No, profe, sí se ve bien. Ya, gracias. Entonces ahí tengo el tiempo estimado. Hasta ahí estamos súper bien, creo yo, porque simplemente utilizar esa ecuación y estaríamos ok. Luego podemos, a partir de eso, determinar también la desviación. La desviación que sería el pesimista menos optimista dividido por 6. Pero vamos a agregar un poco de dificultad a esto y sería, por ejemplo, con algo que no lo copié. Creo que no lo copié, que sería esto. Claro, esto no lo copié. Esto sí necesitamos también para poder entenderlo. Espero que se logre copiar, no estoy seguro. ¿Lograste ver esto, no? ¿Sigues viendo la planilla de cálculo? Se ve, pero le falta un poco para verla ahí. Ahí. Ahí sí, ahí sí. Ya. Entonces, aquí tenemos el otro caso. Aquí tenemos, existe, entonces, esto necesitamos con 68% vamos a poner confianza, con 68% de confianza, tengo más menos, más menos, más menos una desviación estándar. Eso, con eso nos quedamos. Y, ah, y acá sería eh, con, podría ser 95%, el otro se hace igual, entonces 95% de confianza, de confianza, confianza, tengo más o menos 2 desviaciones estándar. Ahí sería, más o menos 2 desviaciones estándar. Y ahí estaríamos prácticamente. Ahora lo que nos toca determinar es cuál es la desviación, porque con esa información que tenemos podemos calcular desviación, desviación estándar. Como ahí dice una desviación, calculamos desviación de acuerdo a la ecuación que está acá. Esta es la desviación estándar. Pesimista menos optimista dividido por 6. Esa ecuación va a ocupar. Entonces sería pesimista, bueno, mejor pongo el paréntesis para poder dividir después. Pesimista menos optimista, o sea, el mayor menos el menor, dividido por 6. Dividido por 6. Eso me da 3. Eso vendría siendo la desviación estándar asociada a 1. ¿Cuál será el rango? Recordando lo que le había dicho yo anteriormente, cuando uno dice cuál es el rango entonces, bueno, siempre va a ser el rango más menos, va a ser el promedio menos la desviación. Ahí tengo el menor y ahora tendría que hacer el promedio más la desviación. Ahí está el rango.
Entonces, si uno dice, bueno, voy a demorar 12 días, 11,6, 12 días me voy a demorar, 12 días con una holgura o en un rango que podrían ser 9 días como que podrían ser 15 días. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo ahí, ¿vale? ¿Y qué más podría señalar respecto a eso mismo? Si ya tengo el rango, yo igual podría determinar, por ejemplo, cuál es la varianza. ¿Cuál es la varianza? Y la varianza está acá abajo, fíjense, es desviación al cuadrado, la varianza. Entonces, la desviación la tengo acá, la leo al cuadrado, y ahí tendría la varianza. Varianza igual 9. ¿Y qué más puedo agregar acá? Bueno, nada más que eso. Importante esto porque aquí estoy viendo que puedo dar cumplimiento, pero con este nivel de confianza, 68% de confianza, con con una sola desviación, que puedo terminar el proyecto a los 12 días. Pero fíjese el nivel de rango de confianza. Puede ser, en vez de 11, pueden ser 9 días, como que pueden ser 15 días. Y ese es el nivel de confianza, 68% de confianza de que eso ocurra. Ahora, yo puedo llegar y decir, bueno, pero es que yo lo necesito con un 95% de confianza, porque 68% mejor tiro una moneda, ¿sí? Es parte de demasiado azar. Entonces, quiero algo más de 95% de confianza. Entonces, ahí lo que tengo que pensar, con 95% de confianza, ya la desviación que está referida, entonces ya no sería esa, sino que sería esta multiplicada por 2, porque se vendría siendo la desviación, más o menos 2 desviaciones. Y aquí el rango sería distinto, porque serían dos veces, hay que ver aquí, ¿dónde está la desviación? Más esa por 2. Ahí sí, ahí sí. ¿Por qué sale 18? Qué extraño. Bueno, sería la desviación, la de arriba por 2, porque la desviación ahora sería más o menos 2 desviaciones. Entonces, ¿cuál sería el rango? El rango va a ser el mismo, o sea, el promedio, menos ahora ese valor. Y aquí tengo el, el promedio más la desviación. Ahí tendría entonces este rango. Ahora yo puedo decir con cierto nivel de confianza, con 95% de confianza, que puedo demorarme entre 7 y 18 días. Ese es el nivel de confianza. O sea, cada vez estoy más cerca claro, porque aumenta el rango, se da cuenta, ¿no? O sea, antes decía de 8 a 15, pero la probabilidad que eso lo pueda cumplir, 68%. Pero si yo aumento el rango, o sea, si estoy entre 6 y 18 días, ahí tengo un 95% de confianza, un 95% de probabilidad que eso ocurra, que eso se cumpla, que finalmente esté dentro de ese plazo, de 6 a 18 días, entendiendo que el valor estimado que habíamos hecho nosotros era de 12 días. La varianza, aquí hay que tener cuidado porque la varianza siempre se hace en función de la desviación. Entonces yo tendría que tomar esa desviación, pero tengo que dividirla por 2. ¿Por qué? Porque aquí es más o menos 2 desviaciones. Entonces ahora recién ahí elevo al cuadrado y me debería dar la desviación. Bueno, es la misma, sí, obvio. Ahora, si yo quisiera determinar, por ejemplo, cuál sería el nivel de confianza, considerando las dos situaciones, eh, lo que tendría que hacer es sumar, lo que se puede sumar son las varianzas, nunca se suman las desviaciones, no se pueden sumar las desviaciones, pero sí las varianzas. La varianza total de estas dos, considerando estos dos niveles de confianza, sería de 18. Luego, ¿cuál sería la desviación estándar de estos dos niveles? Sería la raíz, más raíz de esto. Ahí estaría. 4,2. Eso vendría siendo la desviación estándar considerando estos dos niveles de. Ahí podría pensar entonces que sería 11 más 4,2 y 11 menos 4,2 me estaría dando el rango y el nivel de confianza estaría entre 68 y 95. Eso vendría siendo lo que estoy señalando ahí, ¿vale? Ese sería un caso. A esto lo vamos a poner como un caso 1, ¿sí? Caso 0,1, que es considerar cuál es
la desviación estándar frente a dos niveles de confianza. La desviación, ¿cómo se calcula? Primero hay que calcular las varianzas, luego se suman las varianzas, se calcula la desviación estándar de esta ecuación que está acá. La desviación sería la raíz de la varianza y obtengo la desviación estándar. Ahora veamos un caso en caso 2, que vendría siendo el otro ejemplo que también sale en el test. Por ejemplo, vamos a poner caso A, caso B, que podrían ser dos actividades, A y B. Y aquí vamos a considerar el tiempo en días también. El tiempo en días de esta actividad me demoro 45, en esta actividad me demoro 65. Y también tengo el dato de la desviación estándar. Desviación estándar tengo 3 días y 8 días. Todo esto son datos, ¿sí? Todo esto que acabo de señalar acá es dato. Entonces, estos valores no es que los haya calculado, sino que forman parte de los datos para poder resolver. Lo que tengo es que tengo una actividad, mejor hablemos de actividad, ¿sí? Actividad A y tengo actividad B. Son dos actividades. Esas dos actividades, una la tengo proyectada en 45, otra en 65. Tengo una desviación, y tal como calculamos acá, aquí tengo una desviación de 3 y aquí tengo una desviación de 8. Pero fíjense, los niveles de confianza son distintos. Esta es de 65% y esta es de 95% de confianza. O sea, provienen de niveles de confianza distintos. Idem a lo que estábamos haciendo arriba, pero ahora son dos actividades distintas. Acá es una actividad, única actividad, pero quiero ver con distintos niveles de confianza cuáles vendrían siendo la desviación estándar. Acá tengo dos actividades distintas con distintos niveles de confianza y lo que se pide es determinar cuál es la desviación estándar y el tiempo que me voy a tardar. El tiempo que me voy a tardar. Aquí el tiempo, eh, oh, ahí el tiempo estaría dado por S más S. Ese vendría siendo el tiempo estimado. Tiempo estimado, no hay mucho que hacer respecto al mayor y menor porque no tenemos información tampoco para hacerlo. Ahí uno se puede dar cuenta que no, tampoco lo puede ocupar aunque quisiera porque no tiene valor intermedio. Tiene tiempo en días, eso significa, tiempo en días, 110 días. Ahora hay que calcular la desviación. Entonces, perdón, sí, la desviación, bien digo. Delante le comenté que no es factible llegar y sumar las desviaciones, no es factible, eso no se puede hacer. Lo que uno sí puede hacer es sumar las varianzas. Entonces, tenemos que calcular las varianzas. Entonces, la varianza acá sería la de esta, por la ecuación que tenemos acá, perdón, de esta ecuación, la varianza es la desviación al cuadrado. Entonces, eso vamos a hacer. La varianza es igual a desviación al cuadrado. Quizá esta, sí. Entonces va a ser acá esta desviación, la leo al cuadrado. Y lo mismo hago acá. Pero aquí tengo que tener cuidado. Recuerde por qué. Porque dijimos que en 65 está un nivel de confianza de, de 3. Bueno, ahí está. Ese sería 3 elevado al cuadrado. Y el 95%, ¿dónde estaría eso? Aquí. ¿Cuál es esa? Acá está, perdón, no lo había visto. Sería desviación dividido por 2. En realidad aquí 65 vamos a dejarla en 68 para que sea equivalente a la que está allá arriba, pero aquí el 68 está corriendo que es más o menos una desviación. Por eso es que queda exactamente igual. Aquí el cuidado que hay que tener es que recuerde que si es 95% de confianza, eso significa que tiene más o menos dos desviaciones. Entonces, esta desviación, comillas, es como una desviación un poco ficticia o mentirosa. ¿Por qué? Porque está considerando dos desviaciones ahí. Entonces, tengo que transformarla en la desviación 1. O sea, ¿y eso cómo lo hago? Dividiendo por 2. Y ahora sí, puedo elevar al cuadrado para obtener la varianza. Porque es lo que nos piden. Varianza. Ahí estaría la varianza. Entonces, sumando las dos varianzas, porque eso sí se puede hacer, sumar las varianzas, la varianza total sería de 25. Entonces ahora yo podría decir que estos 110 días van a tener una desviación estándar
equivalente a la raíz, porque ahora estoy calculando desviación estándar en función de esta varianza de 5 días. Ese vendría siendo entonces el cálculo. Entonces, si quisiera calcular el rango de estas actividades que son distintas y que además tienen niveles de confianza distintos, el rango sería el menor, que sería 110, menos la desviación, y acá sería 110 más la desviación. Y ahí tendría el rango más probable. Estaría entre 105 y 115 días. 110 es el valor estimado